En esta presentación voy a hablaros un poco de la Unión Europea. Para ello, primero definiré qué es la Unión Europea, qué objetivos persigue, cuáles son sus instituciones y sus símbolos. Después hablaré un poco de la historia de la Unión Europea y por último de las ventajas que suponen pertenecer a la Unión Europea. En primer lugar, decir que la Unión Europea es una organización internacional que se encarga de la integración y gobierno común de los estados y pueblos de Europa. Actualmente está compuesta por 28 estados europeos. Los objetivos que persigue la Unión Europea, sobre todo, son la cohesión económica, social y territorial de todos los estados que pertenecen a ella, el desarrollo económico sostenible y el progreso social, el tema de la ciudadanía europea, que trataré más tarde, ser un espacio de libertad, seguridad y justicia, el fortalecimiento de la presencia europea en el ámbito internacional y tener una serie de normas comunes a cumplir en todo el territorio europeo. Las instituciones que componen la Unión Europea son 7. El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos europeos, el Consejo de la Unión Europea, que es el máximo órgano político, el Tribunal de Cuentas, que supervisa y controla el buen funcionamiento y la administración de las finanzas y fondos comunitarios, la Comisión Europea, que aplica el derecho de la Unión y supervisa que se cumpla, el Tribunal de Justicia, que ejerce las labores jurisdiccionales en el sistema comunitario, el Consejo Europeo, cuya función es dotar de impulso político a la Unión Europea, y el Banco Central Europeo, que dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro. Con respecto a los símbolos de la Unión Europea, son estos 4. La bandera europea, que sería azul, fondo azul con 12 estrellitas doradas, el himno europeo, que es el que escuchamos de fondo, el Día de Europa, 9 de mayo, conmemoración de la fecha en 1950, cuando se originó la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, considerada la primera parte de esta Unión Europea, y el lema oficial, unida en la diversidad, símbolo de su compromiso. Con respecto a la historia de la Unión Europea, decir que su origen se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Europa se encontraba bastante destrozada y había una necesidad de organizarse y colaborar para evitar un nuevo conflicto armado. Se considera que el verdadero paso para la creación de lo que sería la Unión Europea se dio el 9 de mayo de 1950, cuando Robert Schuman, que ya había sido propulsor de la creación de la Alemania Occidental, lanzó un llamamiento a este país y a cuantos quisieran para que sometieran bajo una única autoridad común el manejo de sus producciones de acero y carbón. De esta propuesta nacería la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, uno de los 3 pilares que conformarían, año más tarde, la actual Unión Europea. A ella se adhirieron los países conocidos como los 6, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. A partir de ahí todo fue una evolución hacia lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En 1957, con los Tratados de Roma, se crearían la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En 1965 se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de estas 3 comunidades europeas a través de la creación de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. En 1992 se establecerían las condiciones para que un país pudiese entrar a formar parte de la Unión Europea de aquel entonces, que sería ser un Estado de Derecho, respetar la economía de mercado e incorporar la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, no sería hasta 1993, con el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, cuando se introduciría la nueva estructura institucional, base de la actual, nacida con el Tratado de Lisboa, ya en el 2007. Decir que poco a poco se fueron uniendo a esta serie de antecedentes de la Unión Europea diversos países, como podemos ver en la diapositiva. Desde Reino Unido, Irlanda, Dinamarca en el 73, Grecia en el 81, España y Portugal en el 86, hasta las más actuales, como Bulgaria y Rumanía en el 2007 o Croacia en el 2013. En el 2012, la Unión Europea ganaría el Nobel de la Paz, otorgado por su contribución durante 6 décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Con respecto al último punto, hablar sobre la economía y la ciudadanía en la Unión Europea. La economía de la Unión Europea es la más grande del mundo gracias al mercado único que establece la libre circulación de mercancías. La mayor parte de la población está ocupada en el sector terciario. Aún así, la economía de la Unión Europea ha logrado grandes avances en los 3 sectores, como se puede ver en la diapositiva. Para lograr avanzar en el sector primario se ha creado la política